Bueno, y me voy al living porque aquí ya empezó la charla, la conversación, claro. Con Santiago Martínez Luque, que ¿Cómo les va? bienvenido Buenas Santiago, tardes. ¿cómo andás? Con Susana Morales, profesores, docentes ellos, y bueno, Sí. convocados hoy, la verdad que los conozco hace tiempo, he tenido la oportunidad de estar presente cuando hacían los estudios y las presentaciones de los análisis de los contenidos, de lo que pasaba en los medios de Córdoba, algo que han sido pioneros y algo que no había pasado antes en la provincia, que aquellos que trabajábamos con el tema de los contenidos en los noticieros, otros programas, la verdad que eran insumos muy importantes y muy interesantes. Y a estos días, mañana comienzan con un seminario que tiene que ver con el estudio de audiencias, ¿verdad? Exactamente, se trata del seminario optativo de la carrera de la especialización en producción y gestión de medios audiovisuales del Centro de Estudio Avanzado de la Facultad de Ciencias Sociales, de estudios de audiencia, donde básicamente vamos a abordar, junto con los inscriptos de la carrera y con aquellos que deseen participar, porque es un seminario abierto, el tema de las audiencias y de cómo confeccionar y cómo trabajar, pensar estudios que permitan a los productores y gestores de medios tener información mucho más fina y sistemática que permita tomar decisiones en el cotidiano, digamos. Básicamente los estudios de audiencia tienen que ver con eso, con la posibilidad de tener herramientas lo más precisas posible para pensar la foto que tenés en relación a la audiencia para tomar decisiones tanto en producción como en gestión. La verdad que está muy buena esa iniciativa porque aparte es un costado que de uno que ha pasado por la licenciatura en comunicación social no se la tenía en cuenta a la hora de cuando te formás como productor, ¿no? Y es fundamental. Es no solamente para aquellos que estén en la carrera, sino también es libre y abierta. Por ejemplo, alguien que está, un productor televisivo que está viendo, puede concurrir y acercarse ya desde mañana, ¿no? Desde mañana a las 6 de la tarde arrancamos. Bueno, está toda la información en la página, si quieren anotarse, si quieren acceder al programa. Pero bueno, un poco la idea es poder compartir también una experiencia que venimos haciendo desde el programa de comunicación y ciudadanía, de venir ya compartiendo, sobre todo con algunos medios de Córdoba, estas experiencias de producción de conocimiento en torno a las audiencias que les permitan de alguna forma poder ajustar, rediscutir y repensar los proyectos audiovisuales, ¿no? Es difícil a lo mejor poder definir la palabra audiencia, pero cuando ustedes tienen que encarar justamente el desarrollo de estos contenidos, ¿qué les dicen a los inscriptos sobre qué son las audiencias en este momento o cómo se están moviendo las audiencias? Bueno. Complicado. Son dos preguntas en Sí, una. sí, te metí ahí un bonbon. Son dos preguntas en uno. Pero una cosa antes de pasar a eso, una particularidad que trabajamos en el seminario es que construimos la propuesta en base a información que se ha producido desde espacios públicos de producción de conocimiento, porque hay mucha información producida desde espacios privados que además cobran por este tipo de conocimiento y que en ese sentido muchas veces no resulta del todo confiable la información a la que accedemos o accedemos a información recortada porque publican algo, pero no publican todo, no publican los cruces por edad, por género, por territorio, etcétera, etcétera. Entonces también tiene la particularidad que vamos a compartir las fotos de las audiencias que tenemos hoy, pero producidas fundamentalmente desde espacios públicos de producción de conocimiento. Y con respecto a lo que vos me planteás, primero está bueno pensar esta pregunta sobre las audiencias, porque la audiencia en realidad no existe. Es una construcción. Una entelequia, decimos que es. Sí, muchas veces cuando se habla de audiencias uno piensa inmediatamente en una agrupación de sujetos que están ahí fijos y que se mueven en torno a propuestas mediáticas, radiofónicas, televisivas, de lo que fuera, y eso en realidad es una construcción cotidiana que se produce diariamente. Lo extraño, lo interesante de estos fenómenos es por qué diariamente miles o cientos de personas deciden continuar un consumo de manera sistemática en relación a una propuesta mediática. Y justamente en parte tiene que ver con eso el curso, ¿no? Pensar qué es lo que hacemos desde la producción que nos permite sostener o perder, digamos, sostener o perder a esos otros con los cuales estamos sosteniendo una relación comunicativa, porque no se trata de otra cosa que eso. La idea de que existe una audiencia es porque existe una relación comunicativa y ese otro, que está del otro lado, de la radio, de la pantalla, se siente de alguna manera interpelado o hablado por eso que hacemos desde los medios, ¿no? Vos decías recién algo en relación a la formación de los comunicadores, Sí. y me parece que sí, que está bueno tratar de dar cuenta, no solo por una cuestión de formación, sino que el interés está puesto siempre en el decir, en el cómo lo voy a decir, en tratar de pensar, no sé, la cuestión de la producción de manera bastante acabada, pero muy pocas veces
se pone a la producción pensada en función de este diálogo, ¿no?, que planteaba Santiago, con quienes me voy a estar tratando de vincular a partir de una propuesta, aunque siempre, por supuesto, si estamos haciendo un producto audiovisual, tenemos de alguna forma la pretensión de que otros nos escuchen. Pero solemos pensar solamente en el qué es lo que queremos decir. Claro, qué es lo que en nuestro proponemos propio... nosotros y no pensamos justamente a quiénes lo estamos proponiendo, ¿no? Y que además esa persona no solo se va a vincular con lo que nosotros proponemos, sino que se va a vincular con lo que nosotros proponemos en un mar de otros productos audiovisuales y también a partir de un conjunto de prácticas que no la resuelve solamente en la relación con nuestro producto, con nuestra propuesta, sino que viene construida desde años en términos de construir la relación con el medio, ¿no?, en función del cual uno está pensando. Entonces, ¿cómo hacemos a hablarle o a apuntar a pensar a construir nosotros una audiencia? Digo, cuando además vienen y te dicen la ubicuidad digital rompió con ese modelo anterior de que la persona llegaba a un horario puntual y se sentaba a lo mejor a escuchar la radio o a ver la tele. ¿Cómo apuntamos? Yo esta hora veo esto. Claro, y que vos lo ves cómo va cayendo a veces el encendido de televisión abierta o de otros medios más tradicionales. ¿Cómo hacemos apuntar a construir audiencia en ese sentido? Bueno, está buena porque básicamente lo que se está dando en los últimos años y particularmente, yo te diría, desde la discusión de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para acá, es la discusión sobre el proceso de convergencia entre los medios tradicionales, los nuevos medios de información y comunicación, y cómo eso va impactando en las audiencias, ¿no? A mí me resulta interesante pensar estos lugares que ya se han naturalizado en cierta medida de, por ejemplo, los jóvenes no escuchan más radio, o la gente no ve más televisión. Lo vemos en los titulares de los medios, diciendo, bueno, Tinelli ha perdido, le ha bajado el encendido de Tinelli. A mí me parece que hay fenómenos que son irrefutables e indiscutibles, como el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación y de información. Eso está pasando. Evidentemente hay un proceso, hay un escenario donde están convergiendo, en el sentido más puro de la palabra de la convergencia, los medios tradicionales y los nuevos medios, pero difícilmente, o por lo menos nosotros, nos negamos a afirmar que todos esos principios expliquen todos los escenarios. Porque las audiencias, como decíamos antes, se mueven en relación y en vínculo con las propuestas mediáticas de determinados escenarios. Entonces, cuando pensamos esto de ha bajado el encendido de televisión porque a Tinelli en Capital Federal le bajó el encendido de televisión y queremos extrapolar eso a todos los escenarios y a todos los espacios comunicativos, la verdad es que estamos cometiendo un error. De hecho, nosotros lo podemos demostrar con investigaciones puntuales que realizamos de manera situada en distintas localidades y observamos distintos fenómenos. Por ejemplo, en localidades del Gran Córdoba vemos que los jóvenes escuchan más radio que determinadas edades, como por ejemplo de 35 o 40 años. Pero ¿tiene que ver con los jóvenes en sí o tiene que ver con cómo esos jóvenes se construyeron en audiencias en relación a las propuestas que existen en esas localidades? ¿Se entiende? Sí, Digo, claro. La discusión es sobre el vínculo, no es sobre las tecnologías. Porque muchas veces terminamos en argumentos tecnológicos y meramente tecnológicos intentando explicar cuestiones que son relaciones comunicativas, ¿sí? Entonces, lo primero que yo te diría en este punto es que hay que investigar las audiencias de manera situada y desde una perspectiva crítica. No desde una perspectiva que solamente asuma la posición del mercado o la mirada desde los mercados que intentan encontrar segmentos o nichos a los cuales ofrecerles productos que puedan ser rentables, ¿sí? Cuando hacemos eso, perdemos la mirada sobre lo que está sucediendo en términos de proceso comunicativo en esos escenarios. y después también me parece que se asumen, ¿no?, un conjunto de datos como estas fugas de audiencias hacia lo digital, por ejemplo, que todo el mundo tiende a afirmar de manera sistemática, o esta idea de que la información cada vez pasa más por un vínculo incidental a través de las redes sociales, cuando, por ejemplo, datos del Sistema Nacional de Consumos Culturales dicen que el promedio de horas de exposición frente a la televisión creció en los últimos 4 años, casi 1 hora. Antes tenías un promedio de 2 horas y media y ahora tenés un promedio de 3 horas 10, digamos, en 4 años. Entonces, lo que hay que pensar es si claramente bajó tal vez
el consumo de Tinelli, pero eso hay que tratar de pensarlo en relación a otro conjunto de cosas que tal vez tengan que ver con que es una propuesta que ya necesariamente no está Muchos años. interpelando de la misma forma como hace 10 o 15 años, cuando tenía el horario central y la mayor cantidad de rating que estamos viendo es encendido. Entonces, bueno, yo también me parece que hay que tratar de pensar estos datos en un sentido más amplio, ¿no? De cuáles son las otras cosas que se redefinen a la hora de pensar por qué se está mirando o dejando de mirar un producto que parecía que tenía una fórmula mágica y eterna que funcionaba siempre. Yo recuerdo algunas de las presentaciones que ustedes hicieron y hay un dato muy fuerte que me quedó patente cuando hablaban de los informativos, por ejemplo, locales, y cuando ustedes referían los contenidos que los informativos dedicaban, por ejemplo, a jóvenes o adolescentes, e inclusive niños, eran muy mínimos al respecto de eso, ¿no? Y eso pensaba también entonces que esa audiencia no iba a estar a lo mejor ahí o presente o reflejada contenida. ¿Están mirando ustedes hacia lo que pasa con ese universo cada vez más grande, a lo mejor de estos jóvenes que ya están al calor de todo lo que es el teléfono o de lo digital, pero que no son representados habitualmente dentro de los espacios tradicionales de información, si se quiere? Bueno, es interesante pensar la idea de televisión en los formatos tradicionales y pensar si los jóvenes es que no ven televisión o no ven contenidos audiovisuales, ¿no? Lo que sí me parece que es indiscutible en la actualidad es que las lógicas de consumo han cambiado, ¿sí? Hoy tenemos consumos múltiples y coexistentes, eso sí es así, pero con respecto a los jóvenes hay una particularidad que es que el escenario mediático en general y los escenarios mediáticos locales, provinciales en particular, difícilmente han producido en los últimos años propuestas orientadas específicamente a los jóvenes. Entonces, cuando hablamos de que los jóvenes no escuchan radio o no ven televisión, la pregunta es si no ven televisión o no escuchan radio porque estos medios no tienen nada para ofrecerles especialmente, o porque porque les disgusta o no se encuentra reflejado en la tecnología, ¿sí? Como te decía, nosotros en una de las localidades del Gran Córdoba que hicimos una investigación recientemente sobre consumo audiovisuales, nos marcaba que los jóvenes escuchaban más radio que las personas entre 35 y 45 años. Un fenómeno que si vos lo pones a la vista de las lecturas que se hacen usualmente, no existe. Claro. Y a la vez, en una localidad de similares características, pero en otra localidad, los jóvenes sí, efectivamente, escuchan menos radio que otros sectores. Entonces, ahí lo que está en discusión es qué tiene para ofrecerle los medios a los jóvenes, digamos, básicamente, ¿no? Y en relación a lo que decía Santiago, son localidades donde, por ejemplo, los jóvenes escuchan radio, pero, por ejemplo, ninguno escucha radios locales. Y ahí nos parecía que habían unos datos que tenían que ver con repensar las propuestas audiovisuales. Y después también es cuando uno trata de pensar, si no miran contenidos audiovisuales, no lo hacen a través del televisor, porque normalmente lo que terminan consumiendo a través de las redes son los contenidos audiovisuales de los principales medios, pero a través de otros dispositivos, ¿no? El celular, a través de redes. Digo, entonces tampoco es que hay una apertura necesariamente hacia nuevos espacios informativos. Lo que sí hay, y sí es muy diferente, son experiencias muy distintas en relación a la cuestión de la información. Mientras que en general, ¿no?, se percibe que se transforma el escenario informativo, que se percibe que hay distintas propuestas sobre cuál es la realidad en la que vivimos y se reconoce eso muy marcadamente en relación a determinados canales y en relación a determinados programas. Sí nos pasaba que mientras para las personas mayores muchas veces eso es un conflicto, en el sentido de, bueno, ahora ya no sé a quién creerle, no sé qué es lo que tengo que mirar. Para los más jóvenes es como una marca que define sus modos de consumo informativo. O sea, ellos tienen muchísimo más naturalizada estas diferentes perspectivas, eso no es un conflicto y eso en todo caso genera otras prácticas informativas tendientes a profundizar en lo que les interesa más o menos o en determinados abordajes que encuentran o no encuentran en determinados medios. Eso sí también me parece que
que se ha modificado bastante. Súper interesante, esos datos. No, y aparte, yo que he tenido oportunidad de escucharlos en algunas de las presentaciones, recomiendo a aquellos que están vinculados a la comunicación, productores o gente que está en algún tipo de producción, ¿no? Que ya no podemos decir solamente televisiva. Estamos viendo como muchos periodistas de Córdoba, ¿no? Que a lo mejor por unas cuestiones laborales dejan de pertenecer a un medio, porque este es otro signo de los tiempos, ¿no? Los medios se divorcian de los periodistas se divorcian de los medios. Entonces antes, viste, era yo soy tal, de tal, viste, era una cosa así, y empiezan con sus propios productos también, pero por otros caminos, ¿no? Y muchas veces yo veo esto, que se pone el acento en lo que yo quiero hacer o lo quiero pensar desde mi lugar como comunicador y no estar pensando en realidad a quién o a quién estoy hablando, ¿no? Bueno, ahí es sumamente interesante lo que vos marcás, porque eso sucede muchas veces de manera lamentablemente sistemática en los medios que tienen menores niveles de organización o de institucionalidad. Hablo de los medios comunitarios, de los medios cooperativos, donde muchas veces se impone esto, la voluntad de lo que el productor quiere hacer y la audiencia es una incógnita, que muchas veces no se sabe nada o se sabe muy poco. Y realmente, porque también está esta idea de que no hay nada para hacer porque están los grandes medios que tienen todo el poder de la tecnología, todo el poder de la producción. Y hay algunas claves que nosotros también hemos podido reconstruir en torno a eso, que son realmente muy interesantes, porque medios muy pequeños de localidades del Gran Córdoba, vuelvo a esta investigación, con muy poco nivel de producción, están hoy en igualdad o en discutiendo par a par con medios como Cadena 3 o como Clarín, digamos, por lo menos en lo que es la producción radiofónica, apelando a qué claves, informativa primero y a nivel local, produciendo contenido a nivel local. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? Si en definitiva tenés Cadena 3 que te cubre toda la provincia y que te está hablando de todo lo que pasa, pero muchas veces no tienen la capacidad discursiva de nombrar lo que pasa en Unquillo, en Cosquín, en Altagracia, con todo lo que esas ciudades tienen en términos de complejidad y de textura propia de las vivencias de esa ciudad, ¿no? Claro, esas pertenencias, que es lo que hace Totalmente. que el oyente se siente identificado y que quiere escuchar qué pasó. Totalmente, Claro, totalmente. sí. Hay Entonces que vos volver tenés ahí, radios entonces, muy claro. pequeñas que hoy están terceras o cuartas en su localidad en términos de audiencia. Sí. Vos decís, ¿cómo hacen? Y la clave central es poder dar cuenta de lo local y en general desde una perspectiva informativa, es decir, contar qué nos pasa como comunidad. Y Hay eso un son cosas que a dato- veces se pierden absolutamente. Hay un dato que es bastante interesante, ¿no? Cuando uno pregunta a las personas si están satisfechas con la información que tienen, cuando uno pregunta con la información en general, y en general muestran porcentajes altos de satisfacción. Pero cuando uno empieza a indagar respecto de cuestiones locales o de los temas de interés de esas personas, aparecen los porcentajes de insatisfacción más altos. Ahí y está. ahí, digo, eso se vincula con lo que plantea Santiago, ¿no? Con que hay necesidades de conocer, de saber, de reconocerse, que claramente no están siendo abordadas por los medios que tenemos. Y está buenísimo que esos saberes también estén ahí en la universidad pública, la universidad que nosotros queremos defender, poner ahí de relieve y que está para aquellos que puedan participar del seminario y aquellos que lo puedan también hacer como público, que seguramente más de uno van a ver llegar por allí a partir de mañana. Santiago Martínez Luque, Susana Morales, muchas gracias por esta visita. La primera, esperamos volver a tenerlos por aquí. Sabemos que ustedes están produciendo investigaciones y cosas también de lo que tiene que ver con lo que pasa en Córdoba en materia audiovisual o de comunicación, así que cuando tengan novedades los esperamos acá. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya saben, desde mañana, Fer, entonces, Así allí es. en el CEA, en el Centro de Estudios Avanzados. Primera ¿Dale? pausa. Dale. Ya volvemos.